Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y como veis, hoy he preparado coles de Bruselas. Las he preparado de tres maneras diferentes: en la sartén, un poco al vapor y fritas, en la freidora de aire y la típica receta en el horno con queso tipo pizza. Así que si queréis saber cómo han quedado, aquí os dejo con los ingredientes. Y los pocos ingredientes que vamos a necesitar son aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate, pero podéis obviamente utilizar aceite de oliva virgen extra, pimienta negra, sal, cilantro en polvo en especias, sal de ajo. Si no tenéis sal de ajo, pues utilizar la sal y ajo en polvo, 2 dientes de ajo, queso parmesano, mucho queso parmesano y, como no, coles de Bruselas, montones de coles de Bruselas, que además es que están buenísimas. Vamos a comenzar limpiando las coles de Bruselas, y yo lo que hago es sacar las primeras hojitas, porque las primeras hojitas suelen estar un poco más feas y veis que se sacan muy fácil, así como enroscando un poquito. Una vez le sacamos las hojitas, le cortamos un poco el tallo y las cortamos por la mitad. Y hacemos el mismo procedimiento con todas. Bueno, pues aquí ya las tengo todas limpitas y listas para ser cocinadas. Y a mí me gusta primero lavarlas un poquito con agua. La verdad es que por dentro están bastante limpias, pero bueno, es una costumbre que tengo y siempre las lavo un poquito con agua. Las escurro bien y luego, eso sí, con un paño de cocina las seco bien para que no tengan demasiada humedad. Bueno, y esta es la primera versión de mis coles de Bruselas. Y en una sartén le vamos a agregar 1, 2, 3, 4, ahí se cae, y 5 cucharadas de aceite. La sartén el fuego no lo tengo encendido, lo tengo apagado. Y le agrego también 1 cucharada de agua para que cree un poco de vapor y estén blanditas por dentro y por fuera estén crujientes. Y ahora ya las voy a colocar en la sartén y todavía sigo con el fuego apagado para que cuando encienda el fuego se empiezan a cocinar todas a la misma vez. Y veis, las estoy poniendo boca abajo, o sea, por la parte que le he hecho el corte, pues es la parte que toca la sartén. Les voy a colocar un poco de sal de ajo por encima. Y ahora sí enciendo el fuego, y el fuego bastante flojito, que no esté muy fuerte, más bien lo más flojito que tengáis. Y las voy a tapar y las voy a dejar 7 minutos sin destapar. Y cuando ha pasado ese tiempo ya están mucho más blanditas con el vapor que se ha creado y se están friendo por la parte del corte. Así que lo que voy a hacer va a ser darles la vuelta para que se frían por las dos partes. Y simplemente les voy dando la vuelta para que se vayan tostando bien por todos los lados. Y nada, en unos 7 minutos más o menos ya las tendremos listas.
Y una vez ya las tenemos listas, les voy a espolvorear un poco más de sal de ajo por encima y ya pues a degustar. Y la verdad es que esta es una manera súper rápida y quedan riquísimas, tostaditas y por dentro bien blanditas. Buenísimas. Las siguientes las voy a preparar en la freidora de aire y simplemente les voy a añadir los 2 ajos que ya tengo trinchados, un poco de sal, pimienta negra al gusto, el cilantro en especias, que está buenísimo, tiene como un sabor así cítrico y está riquísimo. Esta especia me encanta. Le pongo también 3 cucharadas de aceite. Le podéis poner un poco más de aceite si veis que quedan un poco secas. Mezclamos bien y a mí pues como el cilantro en especia me encanta, le voy a poner más, que me parecía que tenía demasiado poco sabor. Y ahora en la freidora de aire la pongo en el modo asar durante 8 minutos, 190 grados. No hagáis caso de los 380 porque están Fahrenheit. Y cuando ya está la freidora lista, le coloco las coles de Bruselas y el ajo si ha quedado alguno por el plato. Les damos la vuelta cuando van por la mitad y ya veis que están empezando a cambiar el color. Y pasado ese tiempo vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez solo durante 4 minutos. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque si tengo muchas coles de Bruselas y el cesto lo tengo muy lleno, pues no se me van a cocinar de la misma manera. Así que prefiero hacer menos tiempo y añadirles si después me hace falta. Porque lo importante es que queden perfectas. Y ahora sí, ya están listas y las vamos a emplatar y a degustar. Y estas también han quedado riquísimas. Mirad qué tostaditas que están las hojas. Y el último método, pues una pizza de coles de Bruselas. Aquí como veis ya tengo la bandeja del horno preparada con papel de hornear. Y le voy a poner una capa bien abundante de queso. Yo estoy utilizando queso parmesano. Y a continuación le vamos a ir colocando boca abajo las coles de Bruselas bien juntitas. Un poco de sal y pimienta negra al gusto. Y aceite por encima. Y una vez listas ya las vamos a llevar al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 20 minutos. Y mirad el resultado, qué bandeja más espectacular que ha quedado. La voy a sacar de la bandeja para que se enfríe un poquito. Y mirad, os voy a enseñar que está todo junto, tipo pizza. Bueno, me voy a ayudar de una mano amiga, pero mirad, es que no se escapa ni una. Mirad qué espectáculo de coles de Bruselas.
aquí voy a cortar un trocito porque la voy a probar ya, porque esto está para comer y no parar. Bueno, y la pizza de coles de Bruselas ha quedado también espectacular. Así que aquí tenéis 3 maneras diferentes para preparar las coles de Bruselas, que son una delicia. Espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.